Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos en esta mañana que tenemos el honor de tener con nosotros a importantes funcionarios del Poder Judicial del Estado de Durango, que el día de hoy nos vienen a presentar una importante obra, una obra trascendental y actualizada para el nuevo sistema penal acusatorio, y es el Código Nacional de Procedimientos Penales comentado. En primer lugar, deseamos darle uso a la palabra a nuestro magistrado presidente, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero quiero darle la bienvenida al doctor Apolonio Betancur Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, a los servidores públicos también del Poder Judicial de esa entidad, y agradecerles su gentileza y su generosidad de compartir con nosotros una obra de importancia y actualidad, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales comentado. Este es un tema, es básico para hacer una herramienta jurídica importante para todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Como todos sabemos, el Código Nacional será aplicado en toda la República, esto en forma total en julio del 2016. Sin embargo, ya hay estados de la República y principalmente el estado de Durango, que fue el primero en que aplicó esta normatividad, y por eso es de relevancia importante el contar ahora con esta obra que nos van a comentar funcionarios también de allá del estado de Durango, como el doctor Jesús Julián Rodríguez Cabral, director del organismo implementador de la reforma penal, así como el maestro Guillermo Toro Lerma, magistrado de la tercera ponencia de la Sala Colegiada C del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Yo agradezco también la presencia de nuestros compañeros magistrados, de los jueces del Poder Judicial de control y de juicio del nuevo sistema acusatorio, de los representantes, presidentes de colegios de barra y asociaciones de abogados de la localidad, que también están muy interesados en este tema. Entonces, les agradezco a todos su presencia en este importante evento. Muchas gracias. Tenemos con nosotros y agradecemos la presencia del licenciado César Nájera Veloz, presidente del Colegio Barra de Abogados de Durango, a quien le solicitamos nos dé unas palabras en este día. Muy buenos días a todos ustedes, y bueno, pues quiero agradecer pues al magistrado presidente del Poder Judicial de Nuevo León, al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Muchas gracias por su bienvenida desde el día de ayer, las atenciones que nos ha brindado, y bueno, pues es para mí un honor estar aquí con ustedes. Agradezco también la invitación del doctor Apolonio Betancur Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, al señor director del organismo implementador y al señor magistrado Guillermo Toro. Bueno, pues es para mí un honor, repito, estar en esta tribuna acompañando a quienes vienen a presentar este Código Nacional. Comentarles a mis compañeros abogados del Estado de Nuevo León que, como bien lo decía el señor magistrado presidente Gustavo Adolfo Guerrero, desde diciembre del 2009 en el Estado de Durango se viene implementando el nuevo sistema de justicia penal, este nuevo modelo acusatorio que ha sido adoptado poco a poco pues por el gremio de los abogados.
recientemente, hace unos meses, en la región lagunera de Durango, también se inició este nuevo sistema, pero ya con este código nacional que ahora se viene a presentar. Es una manera, pues, de cómo lo hemos ido adoptando. Los abogados en el estudio no batallamos tanto en adoptar este código nacional, puesto que más del 80% del código nacional que recientemente se presentó, pues es similar al que ya se venía manejando, entonces se presenta ahí cierta similitud y pues no ha sido difícil la transición con el Código Nacional. Comentarles que, bueno, la adopción de este nuevo sistema de justicia penal ha sido muy importante en Durango. La capacitación que se ha venido desempeñando, que se ha venido ofreciendo las instituciones, como el Poder Judicial, como el órgano implementador, pues ha sido gran relevancia, pues, para poder ir entrando en esta nueva dinámica. Y bueno, pues compartirles la experiencia de las nuevas modalidades y de los nuevos caminos que se van tomando con esta nueva experiencia. Comentarles que, bueno, pues es una cuestión totalmente que nos puso a activarnos a todas las generaciones de abogados, activarnos en el estudio, a entreverarnos con los abogados muy tradicionales que estaban en nuestro estado, en el estado de Durango, y con las nuevas generaciones que se van preparando ya con este nuevo modelo. Y pues comentarles que pues debemos irnos actualizando, pero al 100%, porque precisamente estas nuevas generaciones pues ya lo ven como algo natural y ya van saliendo con esa pues, experiencia, con ese modo moderno de este nuevo ordenamiento, y que pues en este entreveramiento generacional que se está buscando, pues se van logrando buenas cosas. Y yo nada más, bueno, pues quería aprovechar la tribuna, darles un saludo. Aquí los compañeros del Tribunal Superior de Justicia pues habrán algunas invitaciones muy interesantes. Estamos a sus órdenes, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias. Licenciado. Muchas gracias. También agradecemos la presencia en este evento y que siempre está con nosotros y nos apoya el licenciado, el maestro Catarino García Herrera, director general del Consejo para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Nuevo León, para que pida un fuerte aplauso también. Muchas gracias por su apoyo. Pues iniciaremos con la presentación de esta importante obra que yo creo que es de interés para todos nosotros, y solicitamos primeramente al doctor Jesús Julián Rodríguez Cabral, director del organismo implementador de la reforma penal en Durango, que nos haga favor de dar inicio a esta presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar en este hermoso estado con gente como ustedes. Agradecer las atenciones al señor presidente Gustavo Adolfo Guerrero, al maestro Catarino, mi homólogo aquí en el estado de Nuevo León, implementador del nuevo sistema de justicia penal, a los magistrados, consejeros, jueces, a los litigantes en general. Y bueno, pues el motivo que nos trae el día de hoy es precisamente la presentación del Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, en este caso por juristas del estado de Durango. Concretamente, esta obra fue realizada bajo el auspicio, el liderazgo del doctor Apolonio Betancur Ruiz, quien de igual forma participó en la elaboración de esta obra. Y bueno, él nos comentaba y conjuntó, de hecho, un grupo que tiene, digamos,
las visiones del nuevo sistema de justicia penal. En primer lugar, convocó a un magistrado que aportara la visión de la segunda instancia, el maestro Juan Guillermo Toro. También la visión de un juez de enjuiciamiento o de juicio oral, el maestro Carlos Enrique Guzmán González, y de un juez de control que vive de toda la etapa inicial, del doctor Manuel Valadez Díaz. De igual forma hizo el favor de invitarme a participar en esta obra con la visión de lo que es un implementador y bueno, también como juez de control y de enjuiciamiento. ¿Pero qué contiene esta obra? Esta obra contiene el comentario a los 490 artículos que componen el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los 13 transitorios. Los comentarios que se vierten en esta obra respecto de los artículos vienen a su vez aderezados, complementados con una serie de aportaciones que se consideraron pertinentes o necesarias para que los abogados litigantes, para que los operadores del nuevo sistema, como son los jueces, los defensores, los ministerios públicos, contaran con una herramienta que les ayudara a llevar a cabo de una mejor forma su trabajo. ¿Qué vamos a encontrar en esta obra? Bueno, vamos a encontrar jurisprudencia, algunos criterios, ya sea de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente de la jurisprudencia nacional, ya de la 10ª época. También vamos a encontrar pautas de dirección de las diferentes audiencias, ejemplos de resoluciones de autos de vinculación a proceso, de autos de apertura a juicio oral, de sentencias. Es decir, hemos aportado la visión de cómo consideramos que se deben de llevar a cabo. En esta redacción o comentarios a los artículos, también hemos hecho nos hemos detenido de manera especial en un apartado que consideramos, o que por lo menos desde mi punto de vista considero que es el más importante, el de mayor evolución de este nuevo sistema de justicia penal, que son las formas de terminar los procesos de una forma anticipada. El código los denomina como salidas alternas o como forma anticipada de terminación al proceso. Y bueno, si ustedes se fijan, representa solamente el 4% del código estas formas anticipadas de terminación del proceso. Son desde el artículo 186 hasta el artículo 207, es decir, son 21 artículos. Pero en esos 21 artículos vamos a encontrar la respuesta para evitar que el sistema colapse. El sistema no está preparado para que todo llegue hasta el juicio oral. Si estamos esperando eso, bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que no es posible. Es decir, necesitaríamos una cantidad exorbitante de jueces, de operadores, de ministerios públicos, defensores, y ese no es el objetivo, la teleología que busca este nuevo sistema. Entonces, la respuesta que da el Código Nacional de Procedimientos Penales la encontramos pues en los acuerdos reparatorios, en la suspensión condicional del proceso y obviamente en el procedimiento abreviado. Muy brevemente les comentaré cuál ha sido la experiencia, lo que hemos encontrado en estos 3 temas. En el primer término, respecto de los acuerdos reparatorios, bueno, encontramos que en este código, a diferencia del código que nosotros teníamos, del Código Procesal en Durango, lo acota, es decir, Durango tenía más opciones, tenía 6 opciones diferentes, 6 hipótesis en las cuales se podían llegar a los acuerdos. Este código vamos a encontrar 3 diferentes. Nos dice, en todos aquellos delitos que se persigan por querella, es decir, que sea necesaria la autorización de la víctima ofendido para llevar a cabo la investigación. Entonces, todos los de querella. Nos dice, en los delitos de naturaleza culposa, bueno, ya tenemos 2 hipótesis. Y la última nos dice, en aquellos delitos de naturaleza patrimonial, pero que hayan sido cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces, son esas 3 hipótesis. Este mismo artículo, el 187, en su último párrafo nos dice, oigan, solamente se puede llegar a un acuerdo reparatorio por hechos de la misma naturaleza o bien esperar a que pasen 5 años. Y aquí encontramos la primera situación que no está muy clara. ¿Qué debemos de entender por esa situación de que hechos de la misma naturaleza? ¿Que se trate de delitos culposos y que se trate de delitos dolosos? ¿O la otra hipótesis que nosotros consideramos que debe ser la que se aplique
por aquello de aplicar el principio pro persona, es que si el propio código nos señala 3 naturalezas diferentes, bueno, pues hay que aplicar por lo menos una de cada una de esas naturalezas. Es decir, uno que se persigue por querella, uno culposo y uno de patrimonial cometido sin violencia sobre las personas. Es decir, le da la posibilidad a cualquier persona que se encuentre sujeta a un proceso penal de que tenga 3 acuerdos reparatorios. Es decir, 3 formas ya ahí de terminar el proceso. ¿Cuándo se pueden llevar a cabo estos acuerdos? Bueno, pues nos dice el código que si no ha iniciado la investigación, bueno, pues se pueden autorizar por el Ministerio Público si su cumplimiento es inmediato. Si se requiere de un cumplimiento diferido, entonces no lo puede autorizar el Ministerio Público. Tiene que acudir ante el juzgador. Estos acuerdos reparatorios, bueno, pues como bien lo sabemos, son hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Y esta es la primera forma de salidas alternas. La segunda forma, que desde mi punto de vista es la más humana, es precisamente la suspensión condicional del proceso. En la suspensión condicional del proceso, a diferencia de los acuerdos reparatorios, pues no existe la voluntad de ambas partes para llegar a esos acuerdos. Entonces, en esos casos es precisamente los señores jueces, pues quienes tienen que hacer ahí la autorización, digamos que aún en contra de la voluntad de la víctima. ¿Por qué en contra de la voluntad? Bueno, porque las víctimas están esperando que se les cumpla con la reparación del daño de manera automática. Igual que como les generaron el daño, bueno, pues que así mismo se les pague. Pero en esta hipótesis, el cumplimiento va a ser diferido. Nos dice el Código Nacional, entre 6 meses y 3 años. Pero ¿cuál es el beneficio que vamos a tener como sociedad? Bueno, pues que vamos a ayudar a que esas personas crezcan como seres humanos. Es decir, con unas condiciones que lo van a ayudar a él a poder reincorporarse, reintegrarse de una mejor forma a la sociedad. ¿Qué condiciones? Bueno, pues encontramos condiciones tan nobles como es prestarle el servicio médico, como es precisamente internarlo para un tratamiento de adicciones, así como los que llega aquí el señor juez en el TTA, Tribunal de Tratamiento de Adicciones. En Durango teníamos una figura todavía más noble, que era ayudarlo a que terminara su escuela para que se pudiera incorporar, bueno, pues como un profesionista. También tenemos el que conseguirle trabajo, es decir, el Estado tiene que aportar también ahí su ayuda para que esa persona tenga un trabajo y no tenga, digamos, el pretexto de que por eso comete el delito. Entonces, bueno, estos son la suspensión de suspensión condicional del proceso. En Durango se llamaba suspensión provisional o suspensión provisional del proceso. La última de las salidas o forma anticipada de terminación del proceso va precisamente a ayudarnos a cambiar el chip a los abogados litigantes. ¿Por qué? Bueno, normalmente estamos acostumbrados, los abogados litigantes, a esperar a que el proceso termine pues con la sentencia. Y bueno, pues en este nuevo sistema debemos de cambiarnos ese chip. Los abogados sabemos cuando la situación es tan adversa que las probabilidades de que nuestro cliente sea reconocido como inocente, bueno, pues son muy pocas. Entonces, en esas hipótesis, los abogados debemos de entender que es preferible llegar a un buen acuerdo, un acuerdo que le beneficie a mi cliente y que a mí, pues de igual forma, me va a ayudar a cobrar más rápido. Es decir, desde la misma vinculación, si nosotros vemos que todo está en su contra, que las probabilidades son muy altas de que lo condenen, bueno, pues es preferible que ahí obtengamos un buen arreglo con la Fiscalía. Les digo que un buen arreglo porque la verdad es que los beneficios que contempla el Código son excelentes. Fíjense, en los delitos cuya pena media aritmética no excede de 5 años de prisión y es la primera vez que comete un delito la persona, la reducción en los delitos culposos son 2/3 partes menos. 2/3. O sea, si le tocaban, no sé, 3, pues empieza en 1. En los delitos de naturaleza dolosa nos dice que es hasta la mitad, que también la verdad es que es un muy buen descuento. Y bueno, en aquellos otros delitos cuya pena media aritmética excede de 5 años de prisión, o bien que la persona ya ha cometido un delito, las reducciones también son buenas, no tan buenas, pero pues sí son muy para considerar.
¿Cuál es la reducción? Bueno, hasta la mitad en los delitos culposos y una tercera parte menos en los delitos de naturaleza dolosa. Entonces, con esos márgenes, los abogados litigantes pues debemos de aprender a negociar de una manera pronta para evitar también que nuestro cliente se vaya con otro abogado y que nosotros podamos obtener rápidamente el cobro de nuestros honorarios. Entonces, con estas 3 salidas alternas y una extra que es en realidad una excepción al principio de legalidad, que son los criterios de oportunidad, que estos más bien están en la cancha de la Fiscalía, bueno, pues el sistema evitará que colapse, que los asuntos que lleguen a juicio oral sean solamente los más relevantes. Hay más figuras que están aquí contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, figuras innovadoras que comentarán más adelante mis compañeros, como es el principio de presunción de legalidad, la hipótesis contemplada en el artículo 44, en la que se señala que los abogados no pueden estar leyendo, ni el Ministerio Público, ni el defensor, obviamente ni los señores jueces. Y bueno, pues aquí más adelante se comentará cada una de ellas. Yo quisiera terminar mi participación, además de agradecerles a ustedes su atención, diciéndoles que esta obra fue escrita bajo un consejo que dijo Blas Pascal, que dice, las mejores obras son aquellas que están escritas con un lenguaje tan sencillo, de una forma tan simple, que al finalizar de leerlas nosotros podemos decir, esta obra está tan sencilla que yo la pude haber escrito. Estoy seguro que después de que nos hagan ustedes el favor de leer esa obra, dirán eso, esto está demasiado sencillo, nosotros lo pudimos haber hecho. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias al doctor Jesús Julián Rodríguez Cabral, director del organismo implementador de la reforma penal en Durango. Muchas gracias por su presentación. A continuación, hará uso de la palabra el maestro Guillermo Toro Lerma, quien es magistrado de la tercera ponencia colegiada C del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. En primer término, deseo agradecer al magistrado presidente Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez las atenciones que ha tenido para con nosotros desde el día de ayer que aterrizamos en esta hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León. Igualmente, saludo con todo respeto y afecto a los señores magistrados, jueces, abogados litigantes, integrantes de las diversas barras de abogados de este estado. Es para nosotros un orgullo y un placer este vitral que se nos abre para poder compartir con ustedes y someter a su atenta consideración los comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya lo decía el doctor Jesús Julián Rodríguez Cabral, este código fue elaborado por operadores jurídicos con la pretensión de constituir una herramienta, de constituir una guía para facilitar la aplicación del código y, por supuesto, una guía que se somete a consideración para retroalimentarnos y poder incluso modificar o complementar dichos trabajos. Yo quisiera tocar 2 o 3 temas que vienen descritos de manera importante en el Código Nacional y para ello debemos establecer y dejar muy en claro que estamos viviendo una época de transformación jurídica. Estamos cambiando el paradigma y el escenario en el cual, como operadores jurídicos, nos corresponde trabajar. Debemos partir primeramente de la reforma constitucional de 2008 que marca y sienta las bases de un sistema de corte acusatorio y oral. Se describen en diferentes artículos cuáles son los principios, cuáles son los derechos y las garantías que deben permear. Avanzamos en el tiempo y surge la reforma constitucional en materia de derechos humanos mediante la aplicación o que contiene la aplicación del principio pro persona y los controles de convencionalidad. Tenemos también una ley general de víctimas que tiene por objeto recoger el papel o restituir el papel de la víctima en el proceso penal de una manera activa, de una manera protagónica. Y se cierra con una
ley de amparo que pues hace su esfuerzo por colocarse a la altura de estos nuevos procesos. Finalmente tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, un instrumento que es perfectible como todo producto humano, pero que hoy día constituye la guía para juzgar a los ciudadanos que han cometido un delito y que ofrece una multiplicidad de soluciones más allá del procedimiento ordinario. ¿Por qué hago esta descripción? Porque nosotros dentro de los comentarios tratamos de hacer ese enlace lógico y natural, ese enlace necesario que el Código tiene con las reformas que he mencionado. Para ello, o como muestra de ello, habré de referirme en primer término al procedimiento ordinario, haciendo hincapié en la etapa intermedia. El procedimiento ordinario del sistema penal de corte acusatorio consta fundamentalmente de 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. La etapa de investigación se integra por 2 momentos: la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial va desde la denuncia, desde la noticia criminal, hasta que se resuelve la situación jurídica a través de un auto de vinculación o de no vinculación a proceso. Y la complementaria comienza ya una vez que se dicta el auto de vinculación y se cierra el plazo para la investigación, cuya duración máxima son 6 meses. Durante esta etapa es primeramente oportuno señalar el auto de no vinculación a proceso. ¿Qué efectos produce? Las legislaciones, por ejemplo, del Estado de Durango decía: el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación para perfeccionar su pretensión punitiva y luego formule de nueva cuenta o realice de nueva cuenta la formulación de imputación. Perfecto. Otros códigos procesales que ya tenían vigencia no decían absolutamente nada. El Código Durango circunscribía esta posibilidad de perfeccionar la pretensión punitiva a 6 meses. Y si transcurridos esos 6 meses no existía el perfeccionamiento, se podía solicitar el sobreseimiento. En los estados que no traía acotamiento, pues no había un término, un plazo para solicitar dicho sobreseimiento. El Código Nacional soluciona esta discrepancia existente entre los códigos, porque es muy puntual al señalar: el auto de no vinculación a proceso no impedirá que el Ministerio Público continúe con la investigación y solicite de nueva cuenta la formulación de imputación, salvo que en ese auto dicte el sobreseimiento. Esto es, en el mismo auto de no vinculación se puede dictar el sobreseimiento que produce efectos de sentencia absolutoria. Obvio es que aquí va a quedar al criterio del juzgador y dependerá de la hipótesis legal que sustente el auto de no vinculación a proceso. Si es una insuficiencia probatoria, obviamente, pues habría que analizar esa pertinencia. Pero si es una causa de exclusión de delito perfectamente acreditada, desde ese momento a quien se le imputaba la comisión del delito quedará libre del proceso, o contribuyendo así a su seguridad jurídica. En la etapa intermedia, avanzando, dictamos auto de vinculación a proceso, se cierra el plazo de investigación y vamos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia es una etapa vital para el juicio oral, puesto esta etapa intermedia o de preparación del juicio oral. Esta etapa tiene por objeto el ofrecimiento, la admisión y la depuración de aquellas pruebas que habrán de desahogarse en la etapa de juicio oral. Esta etapa se integra también por 2 fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita es el escrito de acusación del Ministerio Público, las actuaciones del defensor, y la cita para la audiencia intermedia, que esta audiencia intermedia constituye la fase oral de la etapa. El Código Nacional incorpora ahí una interfase, un elemento pues que implica un avance desde nuestra perspectiva.
nos habla del descubrimiento probatorio. Dice, no podrá citar audiencia intermedia mientras no se lleve a cabo el descubrimiento probatorio. ¿Qué es esto del descubrimiento probatorio? Consiste que una vez que el Ministerio Público presente su acusación, tiene la obligación de dar a conocer a la contraparte, al defensor, cuáles son las pruebas que va a desahogar en el juicio oral y debe darle acceso a esos registros, pero también a la evidencia material. Por lo tanto, la defensa tendrá conocimiento de cuáles son esas pruebas que va a desahogar en el juicio oral y podrá acceder a las evidencias materiales. ¿Y qué implica ese acceso? Bueno, tomar fotografías, videograbaciones, pero también realizar peritajes, por supuesto. En un primer análisis, podríamos decir, pues eso resulta irrelevante porque en el sistema acusatorio, precisamente, priva el principio de contradicción. Luego, entonces, la defensa, desde el primer momento, tiene acceso a los registros. Sí, claro. Pero el Código Nacional establece y complementa esa parte diciendo que el Ministerio Público, al presentar su acusación y ofrecer la prueba testimonial, no nada más debe decir o identificar a su testigo con nombre, apellido y domicilio, sino también debe establecer los puntos sobre los cuales versará su interrogatorio. Es decir, en la práctica encontramos que el Ministerio Público dice, ofrezco la prueba de Jesús Rodríguez, que nos relatará hechos que tienen que ver, hechos previos, coetáneos y sucesivos al hecho criminal. Pues eso es nada, es lo mismo para la defensa. O sea, la defensa no sabe de qué va a interrogar a ese testigo. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, ese descubrimiento probatorio se trata de coadyuvar en el mejoramiento de las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio allá en el juicio oral, donde normalmente la práctica nos ha enseñado que aquellos abogados o aquellos ministerios públicos que no han logrado cambiar la forma de entender el sistema y que no se han capacitado en técnicas de litigación, en el contrainterrogatorio no hacen otra cosa que repetir el interrogatorio. Luego entonces no están ayudando a su teoría del caso. Descubrimiento probatorio, al saber sobre qué puntos va a versar, me permite preparar primero decidir si tengo que contrainterrogar y segundo, cómo o qué debo contrainterrogar. Son dos aspectos que desde nuestra perspectiva tienen una gran relevancia. Otro punto relevante es el papel de la víctima. Desde la etapa de investigación tiene un papel protagónico, pero en la etapa intermedia en la que estamos platicando, a la víctima se le va a dar un papel muy activo. El escrito de acusación que presenta el Ministerio Público se le va a notificar obviamente a la defensa, obviamente al acusado, pero también a la víctima, quien cuenta ya con un asesor victimal o un asesor jurídico. Y la víctima podrá hacer las correcciones y precisiones que considere necesarias, es decir, la propia víctima recobra ese papel protagónico que le ha sido arrancado desde hace mucho tiempo, porque se decía es que está representada por el órgano de acusación. Pues sí, pero el órgano de acusación a veces incurre en circunstancias que no protegen del todo a la víctima. Luego entonces la víctima tiene esta posibilidad, pero no queda ahí. La víctima, aun cuando se haya constituido como acusador coadyuvante o no, tiene el derecho de ofrecer prueba. Y esa prueba también tiene que ser descubierta al defensor a través precisamente de este descubrimiento probatorio. Luego entonces vemos cómo la víctima va recobrando ese papel. Finalmente, con relación a la etapa para la que yo finalmente fui convocado a participar en el código, esto es la segunda instancia, haciendo la aclaración que participamos durante todo el proceso, ¿verdad? Obviamente, el recurso de apelación que, el Código Nacional reconoce dos recursos, el recurso de el que se presenta revocación, gracias, y el de apelación. Voy a hacer mención del recurso de apelación nada más, ya de manera muy breve, cuando dice que podrá interponer este recurso quien se vea afectado en sus derechos exponiendo el agravio.
Y el Código Nacional establece los supuestos clásicos cuando se afecte su derecho a la reparación del daño, cuando se suspenda el proceso o bien el caso de desistimiento. Aquí nosotros hacemos el enlace con la Ley General de Víctimas, que establece que esta víctima tiene el derecho de interponer recurso de apelación contra toda resolución que le cause agravio, y por toda resolución va incluida incluso aquella que desde su perspectiva imponga una pena y que no sea apegada a derecho. Incluso contra esa resolución la víctima puede presentar recurso, y esto ya está reconocido también por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego entonces vemos cómo la víctima comienza a constituirse en una parte trascendental del proceso. No me queda más que agradecer a todos ustedes su atención. Créanme que una emoción embarga mi ser por compartir con personas tan distinguidas esta mañana y estos alimentos. Nuevamente agradecer al señor magistrado presidente del Estado de Nuevo León y al doctor Apolonio, que sin lugar a dudas ha sido un hombre con mucha visión y que ha impulsado el desarrollo del sistema en nuestro Estado. Por su atención, muchas gracias y tengan ustedes muy buen día. Agradecemos al maestro Guillermo Toro Lerma por su presentación y a continuación rogamos al doctor Apolonio Betancur Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, nos haga favor de hacer uso de los micrófonos. Muy buenos días. Saludo con un gran afecto al magistrado presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, a los señores magistrados, jueces, consejeros, abogados, litigantes, a la comunidad jurídica de Nuevo León. Nosotros tenemos ahí una frase en el organismo implementador, así cuando iniciamos la vigencia del nuevo sistema. Dice, el que nada sabe, nada teme. Y por eso nos aventamos y ahí andamos ahora que no hayamos cómo hacerle. Pero ahí la llevamos. Como que mi experiencia más está en el sistema tradicional, porque yo fui juez en el sistema tradicional. Y cuando iniciamos el nuevo sistema de justicia penal, desde luego que estaba en la presidencia y con mucho gusto lo impulsamos, y después teníamos una cantidad de problemas importantes para poder avanzar, para poder consolidar, porque me parece a mí que desde el Poder Judicial hay una óptica mejor, o sea, es una óptica de mayor visión, de que las cosas vayan bien, pero por ejemplo en la investigación y en otras partes no es exactamente igual, en las policías municipales, en todo esto. A veces se confunde lo que es el nuevo sistema de justicia penal con otro tipo de sistema. Por ejemplo, en Durango, en un periódico, dice, el nuevo sistema de justicia penal no sirve. 29 veces detienen a tal persona y 29 veces está en la calle. Y pues nos asustamos. Pero eran faltas administrativas, no era ningún delito. Y contra todo esto pues fuimos luchando poco a poquito y fue avanzando y fue consolidándose la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la capital. Y por eso el 7 de mayo iniciamos ya con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque nuestra legislación tiene de un 85% a 90% lo que tiene el Código Nacional. Hay algunas partes que no tiene exactamente, y yo quiero empezar una exposición así con lo de mi experiencia en la averiguación previa y la carpeta de investigación. Como ustedes saben, en el sistema tradicional pues se hace se presenta la denuncia, se hace la investigación previa y se le
pasa al juez para que gire la orden correspondiente o se lo presentan ya con la averiguación previa. Cuando nos dijeron que en el nuevo sistema no se pasaba la carpeta de investigación, como en el caso de la averiguación previa, pero que había algunos estados que sí consideraban que era importante que se pasara la carpeta de investigación desde el principio al juez. En el Código de Durango se estableció que no se pasara. ¿Por qué razón? Por el principio de oralidad y de publicidad. Bueno, pues sí, efectivamente en los juicios orales tiene que hacerse la acusación de manera pública. La carpeta de investigación solo la tiene el Ministerio Público y la defensa, y toda la acusación la hace el Ministerio Público de manera verbal. Aquí superamos un problema que existía antes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Era que el Ministerio Público o la defensa leían la acusación. La hacían verbal, pero leyendo, o sea, verbalizaban la escritura. En el Código Nacional, pues claro que ya se prohíbe esta parte, y esto implica que en la capacitación el Ministerio Público, el abogado y el juez tienen que desarrollar no solo los conocimientos de lo que es, sino las habilidades y destrezas para tener la capacidad de hacer una síntesis suficiente que el Ministerio Público, para que el juez y la defensa la entiendan y puedan formular su defensa. Entonces esto implica, va más allá de lo que establece la ley para desarrollar estas habilidades y destrezas de esta síntesis que debe hacer el Ministerio Público, porque el juez no va a tener nada en sus manos, sino la acusación que el Ministerio Público haga, y no se le pueden pasar datos fundamentales. Y desde luego que por eso es sistema oral y adversarial, porque la defensa, que sí tiene la carpeta de investigación, va a poder formular su contradicción de las imputaciones que está haciendo el Ministerio Público. A mí esta parte me parece sumamente importante. Y luego también que anteriormente en las salas de juicios orales era una gran oportunidad para batir el insomnio, porque daba un sueño tremendo, esas audiencias larguísimas que tenían, cada vez que tomaba la palabra uno de los operadores, se fundaba en el artículo fulano, sutano, en comparación con otras disposiciones. Ahora en el Código Nacional el principio de legalidad implica que ya no tiene que invocar las disposiciones legales en que funda sus peticiones o sus contradicciones, lo que hace ágil, y ya no necesariamente tiene que ir uno a dormir a la sala de juicios orales, o que parece un tormento, o parecía, porque esta capacidad de síntesis del Ministerio Público, la capacidad de la defensa, que es una defensa técnica, y que el juez está obligado a suspender la audiencia si no es una defensa técnica eficiente, lo cual deja en evidencia al defensor. Entonces el defensor tiene que estar bien preparado, y esta preparación del defensor, la capacidad de síntesis y el hecho de que el juez también ya no puede diferir ni las audiencias, ni puede hacer recesos, sino que tiene el principio de continuidad, implica que las audiencias sean ágiles y continuas, y que en el Código Nacional vence varios vicios que se fueron generando en los diferentes estados que implementamos. Cuando no sabía cómo resolver, pues se decretaba un receso, y se iba el juez y estudiaba, y ahí entre todos resolvían y ya regresaba. Pues ahora no se puede. Entonces el juez también tiene que tener una capacitación y un desarrollo suficiente de habilidades y destrezas que le permitan resolver en el mismo acto de la diligencia. Esto implica también que la capacitación no es solo conceptual, sino que este desarrollo de habilidades implica especialistas en la comunicación, especialistas en la capacidad de síntesis, en los mapas mentales, en cómo expresar de manera casi diríamos mercadotecnia, mercadotecnica, los hechos sin hacerlos
tan técnicos y tan largos y tan abultados que aburren y luego después ya no entiende uno en qué estábamos. Toda esta circunstancia hace que realmente el sistema penal acusatorio se convierta en un sistema de oralidad más eficiente. De esta manera, también el hecho de que las partes o de que la víctima tenga la posibilidad de tener un asesor jurídico de manera obligatoria, y si no lo tiene, que el Estado se lo proporcione, que es coadyuvante del Ministerio Público, y que ahora este monopolio que tenía de la acción penal ya lo comparte, pero además no solo lo comparte, ahora el asesor jurídico parece que es alguien que le dice al Ministerio Público, se te está pasando esto, se te está pasando esta parte, tienes que pedirla, tienes que invocarla, tienes que exigirla para la reparación del daño. Esto es una gran oportunidad para la abogacía, el asesor jurídico, que ahora pues ya no solo es el defensor particular o público, sino además el asesor particular o público de la víctima. Me parece que todos estos avances, todas estas circunstancias, hacen que verdaderamente estemos accediendo a un sistema penal acusatorio ágil, transparente, efectivo, y que está exigiendo a su vez que la investigación, que las policías sean más eficientes. Es una parte que de arriba hacia abajo tiene cada vez mayores requerimientos y exigencias, que la experiencia que tenemos en Durango pues nos implica que primero se aprende, se domina en el Poder Judicial, y estas exigencias van bajando a la Fiscalía y van bajando a las policías investigadoras. Toda esta experiencia nos convence que los poderes judiciales tenemos que tener una alianza, compartir experiencias, compartir conocimientos, conocer destrezas que se van desarrollando en los diferentes estados para implementar el Código Nacional. Que estas experiencias se enriquecen de manera importante porque, como ustedes saben, las hipótesis jurídicas, la regulación es una, pero en el foro se van adquiriendo prácticas muy distintas. En el sistema tradicional, cada estado tenía diferentes formas de interpretar y en su foro había prácticas diferentes. En el caso de Durango, a 240 kilómetros de Gómez Palacio, prácticas diferentes en un mismo estado sobre una misma legislación, porque el foro así lo permitía. Ahora, como este código es nacional y es para el Poder Judicial Federal y los locales, pues las prácticas tienen que irse homologando y las vamos a ir homologando. Entonces, esto nos permite una mayor interacción, una mayor comunicación, una mayor relación con nuestros pares en las diferentes entidades federativas. En el caso de Nuevo León, todos sabemos que es un estado referente del desarrollo, que Nuevo León fue donde inicia en México la oralidad con un estilo específico de Nuevo León, y ya después Oaxaca, Chihuahua, sobre todo Chihuahua implementó con el sistema de Chile, pero después en junio de 2008 existe un estilo o un sistema acusatorio constitucional en México, porque se reformaron 10 artículos de la Constitución. Pero además, con la reforma de 2011 al artículo 1 de los derechos fundamentales, que cambia la interpretación del sistema jurídico mexicano, y lo cambia de manera importante solamente con 2 palabras. Anteriormente decía el artículo 1 que la Constitución nos daba las garantías, nos otorgaba las garantías. Y ahora con la reforma que dice que la Constitución reconoce los derechos fundamentales, pues cambia toda la interpretación que tuvimos en nuestro sistema jurídico de positivista
a justnaturalista, a humanista, pero esto es de la mayor importancia porque todos los comentaristas anteriores a la reforma 2011, el chip es positivista. Y con la reforma 2011, que tiene que ver también con el sistema penal acusatorio mexicano, la interpretación de nuestra legislación es humanista, es justnaturalista. Esto hace que cambie las formalidades por lo sustantivo, que sea más importante lo sustantivo, que sea más importante los derechos fundamentales, y por eso ya nuestra interpretación difusa de la Constitución, que ahora con estos cambios en el sistema penal acusatorio y en la interpretación de la Constitución y de todo el sistema jurídico, pues estamos aprendiendo a cómo interpretar nuestras disposiciones de conformidad a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, como la parte sustantiva de la Constitución. Pero no solo eso, lo más importante es que esta parte sustantiva de la Constitución o los derechos fundamentales debería de traer a nivel social y especialmente en las sociedades como Nuevo León una interpretación donde el Estado debe estar sometido, a los derechos fundamentales del ciudadano, donde el ciudadano adquiere un rango tan importante como lo tiene el Estado y que esta protección de estos derechos fundamentales pues está dados precisamente en el sistema penal acusatorio, pero que se requiere un largo trayecto para hacer realidad esta aspiración que ya está en la Constitución y en las leyes. Es un trayecto verdaderamente difícil, contrastante con nuestra cultura, con nuestras prácticas, porque mientras por una parte encontramos en nuestra Constitución garantías, encontramos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales verdaderamente protección a los derechos fundamentales, por otra parte nuestras noticias nacionales nos informan de hechos verdaderamente reprobables por parte de la ciudadanía. Pero lo importante es que se requiere la alianza de la sociedad. Lo importante es que tenemos que hacer precisamente que la sociedad exija el cumplimiento de estas leyes, que se implemente en todo el país este código que verdaderamente incorpora los derechos fundamentales, su ejercicio de los tratados internacionales. Es una gran oportunidad para la sociedad, para exigir a la autoridad que se respeten estos derechos fundamentales, los derechos ciudadanos, y al final, los que somos presidentes de tribunales, magistrados, pues somos durante un tiempo, y somos solamente en materia de las atribuciones que la misma Constitución y la ley nos dan. Saliendo de nuestra oficina, dejando nuestro expediente, dejando nuestros casos, no somos sino ciudadanos, y por lo tanto, como tales, pues debemos sumarnos para que todo el país implemente y haga cumplir nuestra Constitución en esta materia. Me parece que el Código Nacional de Procedimientos Penales es la gran oportunidad de materializar la parte más sensible de la Constitución, de los derechos fundamentales, en el procedimiento penal, y que la cultura que se desarrolle de legalidad en el foro es lo que nos puede dar fortaleza para que la sociedad deje asentado en la cultura mexicana que la persona es lo más importante en nuestra vida pública y que los funcionarios pues somos servidores públicos
y como lo establece el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, como servidores públicos, estamos obligados a resolver con oportunidad y eficacia y eficiencia los planteamientos que se nos presenten, ya sea en la Procuración o en la Administración de Justicia. Me parece que esta gran oportunidad en el Código Nacional, en la Reforma Constitucional de 2011 y de 2008, es en favor de la sociedad. Y que en la medida en que los ciudadanos hagamos que se cumpla la ley, iremos viendo cada vez menos actos reprobables de la autoridad en todos los ámbitos de la vida pública del Estado y en la vida pública del Estado que los ciudadanos tenemos derechos de participar. Por eso creo que esta oportunidad, señor presidente, de que convivamos pues presentando esta obra, es una gran oportunidad también de entrelazar una práctica que podemos generar en favor de nuestra comunidad, pero sobre todo de nuestro país, de conocerlo, de conocernos, porque el hecho de que se aplique en todo el país, en materia federal y local, nos va a ir permitiendo conocer las desviaciones prácticas que se dan en cada entidad y poco a poco todos ir por el mismo rumbo. Me parece que es el inicio de una gran jornada de trabajo en favor del país, en favor de la sociedad, en favor de la cultura de la legalidad, porque la materia penal es la más sensible de todas. La materia penal es donde están las garantías fundamentales para el desarrollo humano. Me parece que en la legislación ya están, pero que no lo hemos concretado, que es un gran trabajo el que tenemos que realizar, y por eso de Durango hacemos una humilde aportación en los comentarios a estos 490 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 13 transitorios, y por aquello de las dudas, los 5 o 6, ¿cuántos son? 5, usted hizo la introducción, ¿verdad? No, los 6, los 5 que comentamos el código, tomamos la determinación que cualquier ganancia que se obtenga de la venta de estos libros que cuestan 1,000 pesos, se donará a la casa hogar del DIF del estado de Durango, porque no sabemos si luego no lo quieran regresar o no. Si no lo quieren regresar, entonces, pues mejor, miren, no tomamos ni un 5 de lo que se obtenga de aquí, se lo vamos a la casa hogar, porque también acá hablamos de derechos. Y la verdad es que hay niños que no pueden hablar de derechos, sino de condiciones fundamentales. Y pues nosotros creemos que esta aportación, principalmente para aquellos jovencitos, niños que no pueden ser adoptados, que por cuestiones de la naturaleza tienen alguna deficiencia con la que llevan siempre, pues que los recursos de estos comentarios les puedan servir a esa casa hogar. Así que pues lo dejamos a consideración. Si alguna pregunta tienen, a los que tienen la práctica, a mí me pueden preguntar del sistema anterior, así que más o menos sí lo conocí. Estuve 5 años de juez y la verdad, en esos 5 años de juez en materia penal y mercantil y civil y demás, tengo 20 años en el Poder Judicial, 21 y 2 en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estoy absolutamente convencido que estos cambios constitucionales y estos cambios a la legislación y al Código Nacional son en beneficio de la sociedad, del ciudadano, de México. Absolutamente convencido, puedo debatir con quien sea la práctica de uno y de otro sistema, mi experiencia en la Secretaría de Seguridad y lo que es poesía y lo que es realidad. O sea, donde el garantismo también, que aparentemente prevé la Constitución, debe tener un alto, debe tener fronteras
para no caer en la ingenuidad de que el delincuente o el crimen organizado va a respetar a nadie, pues se hace al contrario, se aprovecha de todo el garantismo que haya. Entonces yo creo que ante estos dos escenarios, por una parte el derecho del ciudadano, sus libertades, su protección, y por otro lado cómo detener al crimen organizado que está en perjuicio también de la sociedad, deben de ser el parámetro de los criterios que debe de seguirse para la implementación de estas reformas, desde mi punto de vista, extraordinarios para la sociedad mexicana. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Apolonio Betancur Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, su intervención. Y a los demás, queremos saber si hay alguna pregunta en torno a la presentación del libro. Estamos a la orden. No sé si tengamos algún micrófono o ahí vemos, al fin y al cabo el recinto es pequeño. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Maestro Gómez Porcini. En mi opinión, uno de los problemas más graves que va a haber para la capacitación de abogados, de ministerios públicos y de todos los que van a intervenir en el proceso es la falta de capacidad que tenemos los abogados de expresarnos en público. No somos capaces como gremio de hacer valer nuestros argumentos de manera verbal y de una manera clara y lógica, y sobre todo tenemos lo que se denomina el pánico escénico. ¿Cómo le vamos a hacer si los abogados no podemos hablar en público? ¿Cómo le va a hacer la defensa, el Ministerio Público, si tienen tantos problemas para expresarse? Creo que ahí nos hace falta mucha capacitación a todo el gremio de los abogados. Lo dejo en la palestra. Muchas gracias, señor abogado, por su pregunta. Efectivamente, ¿verdad? El tema de transitar de un sistema escrito a un oral requiere de una capacitación, pero esa capacitación debe ir acompañada también de una intención de modificar la conducta, de aprender. La capacitación no es nada más el Código Nacional, efectivamente, distinguido abogado. Hay también una capacitación que debe acompañar de manera necesaria, que es las técnicas de litigación en las que se incorpora la argumentación. Tenemos que aprender a saber argumentar, defender nuestra postura con argumentos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Hay una comparación muy sencilla que se dice: ¿cómo aprendemos a jugar fútbol? No aprendemos a jugar fútbol conociendo nada más las reglas de la FIFA. Aprendemos a jugar fútbol en la cancha, practicando. Y es así, como también en el sistema acusatorio, vamos a aprender con la intención a través de ejercitarse, talleres de litigación, pero que vayan al fondo, porque a veces también vienen y nos venden cursos de oratoria forense. Es otra cosa. Aquí nosotros vamos a defender nuestro argumento frente a un juzgador profesional. La oratoria serviría en todo caso para un sistema a lo mejor norteamericano, donde un jurado popular hay que convencerlo, hay que llegarle a la íntima convicción que se llama. Aquí no, gracias muy amable, aquí no, aquí es con argumento jurídico que tenemos que decirle técnicamente, expresarlo, argumentarlo, qué es lo que queremos. Y la práctica, a través de estas técnicas de litigación, técnicas de oralidad, sin confundirlo, reitero, con la oratoria forense, que no está de más, por supuesto. Sin embargo, el fondo es la argumentación jurídica, la práctica y el querer cambiar y entender el nuevo paradigma. Yo creo que la muestra que estén y estemos todos aquí compartiendo estas experiencias son un aspecto muy positivo de que estamos inmersos en ese proceso de cambio. Lo que yo celebro y felicito a todos ustedes.
Muchas gracias. Gracias. El doctor Steve Garza. Bueno, yo quiero primeramente felicitarlos a cada uno de ustedes, porque realizar una obra de esta magnitud requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchas privaciones. Y es un gran esfuerzo el que ustedes han hecho y agradecerles el que estén aquí con nosotros. Y una pregunta. Pues comentaron que había jurisprudencia. ¿Ya hay un precedente reciente que hable sobre alguna contradicción de alguno de los dispositivos que marca el código que ustedes han aportado? ¿Algún precedente, algo? En la 10ª época ya hay alguna jurisprudencia firme del nuevo sistema de justicia penal, del sistema acusatorio adversarial y oral. Del código en concreto no hay, menos de esa forma en contradicción. Algunos tribunales ya han emitido criterios que no se han convertido todavía en jurisprudencia, pero sí hay jurisprudencia en el sistema acusatorio adversarial y oral. Y ahí, aprovechando un poquito el micrófono, comentar de la respuesta anterior, de la pregunta anterior, de que bueno, pues que esto es práctica, básicamente. Aquí el señor magistrado era prácticamente mudo, y ustedes ahorita pueden ver la gran elocuencia con la que se dirige al foro. La sala donde estábamos él y yo, bueno, pues aquí nos vamos a quemar los dos, nos decían que era la sala de velación, o sea, porque era una sala donde no se hablaba nada, pasaba una mosca y se escuchaba. Entonces, si ustedes lo pueden ver, no en mí, pero en él sí, o sea, los grandes avances de esto, precisamente de lo que es la práctica, del día a día, tener que estar llevando audiencias, poder interactuar con las personas. Entonces, yo estoy seguro que todos los abogados litigantes, con la práctica, van a llegar también a dominar como él el foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días. A mí me gustaría también reflexionar acerca de lo que decía el licenciado Porcini. A mí me parece que no es realmente un problema grave, es decir, se acota, es generacional y es en donde, digamos, los abogados más tradicionalistas podrán tener algún problema con eso. Sin embargo, es generacional, ¿verdad? Viene la nueva generación y eso va a abatir mucho ese problema. Sin embargo, el conocimiento profundo de cada caso, cuando tenemos el conocimiento profundo de cada caso, lo podemos explicar de la mejor manera. Es decir, no se tiene que hablar en poesía, ni mucho menos. Hay que decir las cosas tal cual son. Muy bien, tomando en cuenta que Nuevo León desde el 2004 ejerce los juicios orales, se pusieron en boga aquí en México. Yo quiero decirles a los amigos de Durango que tengo entendido que la respuesta del Foro de Abogados Independientes no ha sido lo que quisiéramos, es decir, han acudido pocos abogados independientes a las audiencias. Estoy hablando en materia penal. Y mi pregunta para el Foro, para el Tribunal Superior y los magistrados y otros acompañantes que vienen de Durango, sería preguntarles si tienen alguna idea de cuál ha sido la respuesta en audiencias del Foro de Abogados Independientes, porque me parece muy importante que me parece que en Nuevo León no se ha acabado de incorporar el abogado independiente a este tema. En Nuevo León me parece que más del 90% de los casos que se desahogan en tribunales orales están siendo atendidos por la Defensoría Pública, y esto en algún momento puede traer pues un colapso al sistema. Entonces creo que a nosotros los abogados independientes nos deben hacer la obligación de incorporarnos a través de lo que han dicho de la capacitación y de una vez por todas entender que esto no hay marcha atrás. Esto tenemos que incorporarnos en forma definitiva al sistema penal acusatorio. Entonces la pregunta es, ¿qué respuesta ha habido del Foro de Abogados Independientes en sus tribunales? Gracias, abogado. Bueno, definitivamente pues ha habido una respuesta muy favorable. Ahora
cuando inició el sistema, efectivamente hubo un momento en donde recibieron una fuerte capacitación los jueces, donde recibieron una fuerte capacitación los ministerios públicos, los defensores públicos, esta capacitación que les otorgó el Estado. Pero bueno, también se volvió a ver a la litigación, al foro privado, y se retomó. Actualmente estamos en capacitación más de 200 abogados, ahí precisamente en nuestro colegio, con el apoyo de las instituciones. Y bueno, ha ido disminuyendo esta participación de la Defensoría Pública, y ha ido aumentando la participación de una manera muy importante. En nuestro país esta reforma, ustedes lo saben, al igual que el norte del estado y que casi el resto del país, pues entró en una etapa muy violenta. Entonces, aunado al cambio que se dio en estos tiempos violentos, de hace 4 años, de hace 3 años, pues también ayudó pues para que se dejara de participar en la materia penal, precisamente por el temor de que pues ahora me están viendo la contraparte, porque estoy defendiendo, pues no sé, a lo mejor al homicida, al secuestrador, pero y la otra parte, pues quién es. Entonces sí hubo un temor ahí, pero pues con las políticas que se han tomado muy atinadas de este último gobierno federal, cuando menos en el estado de Durango, se ha disminuido drásticamente, y eso ha permitido también pues volver a retomar el tema del derecho penal. Así estamos. Gracias. Pues me permite también, ¿no? De la primera pregunta, tuvimos la experiencia en Chihuahua. Nosotros fuimos a Chihuahua a ver cómo se desarrollaba en una audiencia de un hecho imprudencial. Durante más de media hora el Ministerio Público estuvo exponiendo los daños que había ocasionado un vehículo que cayó sobre otro, más o menos media hora. Luego la defensora en 30 segundos acabó con el asunto. Se levanta y dice: no probó el deber de cuidar de mi cliente, por lo tanto este no es un asunto penal. El juez determinó: este es un asunto civil. 30 segundos. Después de media hora que el Ministerio Público sacó todas las pruebas de las llantas, de lo que ocasionó el vehículo que cayó sobre el otro, un vehículo nuevo. ¿Qué cuidado debía de haber observado el imputado para que no se cometiera ese hecho? Entonces la defensora: este no es un hecho penal, es una cuestión civil, y el juez inmediato, se acabó la audiencia. Entonces yo creo que esta capacitación, el abogado ya trae su ingenio, son las estrategias del cómo. En el caso de Durango la experiencia fue: nosotros capacitamos casi durante un año a los defensores públicos y han sido los mejores defensores. Poco a poco efectivamente se ha ido incorporando el foro. Si no hubiéramos tenido a los defensores públicos que antes se consideraban como de segunda, que los capacitamos durante un año, les compramos su saco, su corbata, su traje, les aumentamos el sueldo y han sido los mejores defensores. Cualquier defensor particular primero consulta al defensor público, le cambiamos su autoestima con la capacitación, los hicimos otros. Sí empieza a incorporarse después de 4 años gran parte del foro, porque aquí el señor presidente de la Barra de Abogados, algunos tendrán noticia de él porque es bien conocido a nivel nacional. Él era antes el director del organismo implementador, ahora es presidente de la Barra de Abogados. Cuando era director, sí iban los abogados a capacitarse, pero que ahora es presidente de la Barra, pues van más abogados a capacitarse. Tiene un curso de capacitación en este tiempo tan intenso, intensivo, que creo que sí está cambiando la mentalidad y que es cuestión, más que entrar al fondo
conceptual el desarrollo de habilidades. Porque al final el procedimiento es una herramienta. Es una herramienta que casi todos conocemos, que no es, o sea, no tiene un culto al procedimiento, es una herramienta. Pero sí me gustaría enseñarles, mostrarles, así como una, bueno, no es para promover aquel código, pero este es un código que les voy a mostrar aquí. Este es un código correlacionado. Si ustedes analizan el artículo 3º, en la última fracción, está correlacionada con 380 artículos. Aquí está. Si nos ponemos a estudiarlo así, aquí nos hallan. Esta es una fracción del artículo 3º. Aquí tiene toda con lo que se correlaciona. Ese código que está allí, que tiene 1000 páginas, este tiene menos, pero tiene unas 1000 citas de correlación, está comentado para aplicadores, para operadores, para la práctica. No entra en la teoría, porque si nos vamos a esta parte requerimos 10 tomos. Este es para quien quiera litigar, para quien quiera utilizarlo en las audiencias. Si lo quiere para diseñar un sistema, pues requiere 10 tomos de esos. Y si lo queremos correlacionado, este es para investigadores, entonces ese es para aplicadores. Así que va dependiendo qué código quiera utilizar, porque va a depender para qué. En caso de aplicadores, bueno, pues les recomendamos eso, muy bueno. Bueno, esa era la intervención, decirles la cuestión es central. Ya los que han litigado en la materia, pues no es más de que temor escénico, pero ni siquiera eso, porque el abogado de experiencia se impone. Este es un simple procedimiento en público, pero lo más importante en el abogado que tiene muchos años es el dominio de lo sustantivo, que es el gran riesgo también que nosotros tenemos algunos jóvenes jueces, que pues eso no hace un juez, el dominar un procedimiento. Ustedes recuerden los asuntos que se van dando en el país, como el caso Chihuahua, donde un juez no es que conozca las disposiciones. Un juez se aquilata durante el tiempo, durante los años, los golpes de la vida, los regaños de los abogados, las rayadas del litigante, todo lo va haciendo uno, pues que sea juez, que sea prudente. Por eso jurisprudencia, ¿verdad? Una parte es la ley y otra es la prudencia, y la prudencia del juez no se obtiene con conceptos. Es como las habilidades del boxeador. Si se toma un manual y sube al ring, pues no depende de eso. Es lo mismo acá con nosotros en esto. El juez se tenía que hacer con esa experiencia, y bueno, ese también es un temor que tenemos a veces con esa es la idea del nuevo chip. Pues los jovencitos, las nuevas generaciones, como dijo, sí están más interesadas. En Gómez Palacio tuvimos una capacitación y la verdad es que no cupieron los estudiantes de Derecho en un aula grande de una universidad privada por el gran interés de los estudiantes. Así que, bueno, y en el caso de nosotros, de los jueces jóvenes, por ejemplo, el señor implementador fue juez del nuevo sistema, pero mejor no lo llevamos a consejero. Y luego después de secretario del pleno y ahora de director, pero lo sacamos de juez, era muy joven. Sí resolvió bien, pero tuvimos temor de que más adelante en su juventud nos fuera a arruinar el sistema, y ahorita va muy bien con el organismo implementador. Bueno, gracias.
Atendiendo al tiempo y a la agenda, vamos a tener un último comentario del maestro René Barrera. Bueno, en realidad cuando comenzaba el compañero del presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León de ese temor escenográfico, quiero comentarle que ya lo comentaba el presidente del Tribunal de Durango, que todos los abogados tenemos dentro de sí la semilla necesaria para poder participar en juicios orales. La prueba que tenemos aquí en el Estado de Nuevo León es que casi todos nuestros magistrados ya son personas maduras, nada más, y se han desarrollado dentro del sistema tradicional, y también los jueces. Sin embargo, hemos observado cómo ellos se adaptaron fácilmente, porque la verdad eso de que esto es muy difícil no es cierto, al nuevo procedimiento acusatorio. ¿Por qué? Porque los principios generales del proceso no cambian, cambia la forma, cambia la manera a través de la cual vamos a convencer a quien va a decidir la controversia penal de fondo. Quiero comentarles que en el Estado de Nuevo León yo comparto mucho de las ideas que se manejaron por aquí. Yo no le manejo el concepto chip, ahí sí soy muy tradicional, porque lo más importante no es un problema de conocimientos, de capacitación, sino que es un problema de habilidades, ya de llevar allá al tribunal lo que sabemos, lo que conocemos y lo que necesitamos llevar ante el juez para que a través de las técnicas que le llaman ahora de litigación del juicio acusatorio, pues nos lleven a un final feliz. A eso se le llama cultura. Yo no le llamo propiamente chip. La cultura es lo que nosotros hacemos. Y estábamos impuestos a hacer las cosas en forma escrita. Estábamos impuestos a establecer que la acusación que presentaba el Ministerio Público a través del prejuicio, juicio previo, lo llevara a una conclusión acusatoria condenatoria. Es decir, teníamos que enfrentarnos a dos juicios, pero también a un principio que era el principio cultural, fíjense, no legal, de presunción de culpabilidad. Porque ahora hablamos de que la presunción de inocencia es nuevo, no es cierto, ya estaba ahí en la Constitución, ya estaba implícito en la Constitución. Lo que pasa es que no lo respetábamos y en la práctica, en la cultura, teníamos una actitud acusadora, tanto el Ministerio Público, la defensa, el juez, los testigos. Ahora se nos impone en forma escrita la presunción de inocencia que ya estaba y ahora sí vamos a llevarla a la práctica. Eso no importa si estaba o no estaba, hay que llevarla a la práctica a través del principio pro persona. Por eso les comento que el asunto es un asunto de carácter cultural. No es tanto si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si queremos o si no queremos, ya está ahí. La reforma ya está ante nosotros, tenemos que afrontarla y enfrentarla. Y en el caso de los jueces y magistrados del Estado de Nuevo León y en la Procuraduría también, ya le están aplicando. Tienen dificultades, tienen problemas en su aplicación, están cometiendo errores, evidentemente están cometiendo errores, pero no es por falta de conocimiento ni de capacidad, sino es por falta de cultura. Es decir, aprenden una cosa, pero aplican otra. Y esto se refleja más claramente en lo que está sucediendo con la seguridad en el país. El principio de garantizar los derechos de la persona, y sin embargo tenemos un clima de inseguridad cada vez más en aumento. Por fortuna en el Estado de Nuevo León no tenemos en este momento ese tipo de situaciones. Yo quise hacer estas consideraciones y una pregunta si lo desean contestar, pero hay por ahí un proyecto de reforma a el delito de borrachos homicidas, ¿sí?, donde se va a eliminar, o más bien dicho, una serie, ¿ya se aprobó? Hay una serie de beneficios que se eliminan y se establece, no conozco el proyecto, no lo he leído, pero al parecer se elimina la posibilidad de que el sujeto se le siga el proceso en libertad, ¿verdad? Y por un lado, y esto pues obviamente va en contra de todo el sistema que se está imponiendo. Y por otro lado, al parecer, también desconozco cómo quedó la ley, se imponen sanciones administrativas por triplicado, multa, trabajo comunitario y prisión. Entonces yo quisiera saber qué opinan sobre esto, porque en realidad, al margen de las bondades que se tiene dentro de la implementación de estas reformas, pues no debemos olvidar que estamos dentro de un nuevo sistema. Y yo creo que hay que ajustar las nuevas leyes que vamos a implementar al sistema donde ya estamos trabajando. Gracias. Licenciado
muy brevemente, bueno, pues creo que estábamos viendo en la mañana que se aprobaron el día de ayer esas reformas al delito culposo de homicidio en estado de ebriedad, con una pena máxima de hasta 9 años de prisión, y donde efectivamente erradican la posibilidad de que a través de una garantía económica la persona lleve su proceso en libertad, y con las multas que usted hace referencia, y además que le cancelan no sé cuánto tiempo la licencia, etc. Bueno, en el aspecto sustantivo, efectivamente, bueno, pues esas multas permanecerán durante el tiempo que el Congreso así lo disponga, pero en el momento en que se haga la declaratoria para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el aspecto procesal, bueno, pues dejará de tener vigencia en el estado de Nuevo León, y esa parte donde se evita que se pueda dar una garantía económica ya de manera automática, bueno, pues también terminará. La Constitución en el artículo 19, segundo párrafo, nos señala qué delitos son los que se consideran graves para los efectos de imponer una prisión preventiva de manera oficiosa, dentro de los que se contempla pues obviamente homicidio, secuestro, violación, delitos contra la salud, trata de personas, etc. Y no está contemplada obviamente esa hipótesis. Entonces, en esos casos, bueno, pues se tendrá que discutir ante el juzgador la necesidad de imponer esa medida cautelar. No significa que no se la van a poder imponer, significa que no es oficiosa, se tendrá que discutir ahí precisamente en la audiencia. Eso sería mi participación, no sé si... Muchas gracias, doctor. Pues de esta manera agradecemos al doctor Apolonio Betancourt Ruiz, al doctor Jesús Julián Rodríguez Cabral, así como al maestro Guillermo Toro Lerman por habernos presentado esta rica obra de actualidad, y en reciprocidad el magistrado presidente Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, a nombre de los magistrados entrados por justicia y los miembros del Poder Judicial, es entregarles unas obras que ha editado nuestra coordinación editorial, obras jurídicas, históricas y también de ámbito gramatical jurídico para ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos la presencia que han tenido por compartir con nosotros el panel y la sala en esta mañana. Muchísimas gracias.